Muy buenos días, amados hermanos. Es el momento de poder alabar al Señor. Y como ya lo he mencionado antes, creo que una de las cosas que más se ven trastocadas con toda esta pandemia que estamos viviendo y cuarentena es la alabanza congregacional. Si usted está desanimado, si se ha enfriado durante este tiempo, la alabanza sirve para recordar las promesas y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cante, cante. Como hijos suyos debemos alabarle, debemos cantar de su grandeza, debemos alabar y exaltar, magnificar su santo nombre. Si quizás le cuesta hacerlo viendo simplemente una pantalla, cambie su rutina quizás, parece en este momento quizás para poder cantar y alabar al Señor. Y sabemos también que alabar es algo tanto de nuestra mente como de nuestro corazón, de todo lo que somos. Es lo racional con lo emocional, nuestros sentimientos, nuestro amor, nuestro agradecimiento por el Señor, con el entendimiento también que hemos tenido a través del Espíritu Santo de su palabra y de lo que significa poder como sus hijos exaltar y adorarle a Él. Voy a leer el Salmo 103 y le invito a que ponga mucha atención porque nos va a recordar las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros y que sigue haciendo. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba alma mía al Señor. Alabemos al Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra morirá. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad
Señor. Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan.
hondo, hondo, muy hondo, hondo en mi corazón, yo amo a Cristo, hondo, hondo, muy hondo, hondo en mi corazón. Sofi, amas tú a Cristo, hondo en tu corazón. Más fuerte. Sí, yo amo a Cristo, hondo en mi corazón. De nuevo. Hondo, hondo, muy hondo, hondo en mi corazón. Yo amo a Cristo, hondo, hondo, muy hondo, hondo en mi corazón. Amas tú a Cristo, hondo en tu corazón. Sí, yo amo a Cristo, hondo en mi corazón. Hondo en mi corazón. Hondo en mi corazón. ¡Bravo! Un saludo para todos. Dile, un saludo. para todos. Hola niños, bienvenidos a nuestro espacio virtual de la escuela dominical. Pongan mucha atención con lo que aprenderemos hoy. Proverbios 3, 5 al 7 dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan lo que ya hemos aprendido con el libro de Proverbios hasta ahora? Lo más importante es recordar que la sabiduría es amar a Dios y hacer lo que Él dice que es correcto y bueno. Pero, ¿eso es temer al Señor? ¿Amar y obedecer sus mandamientos? Sí, pero ¿cómo aplico esto a mi vida? Bueno, es muy sencillo. La verdad es que nuestra vida está llena todo el día, a cada momento, de decisiones. Mira, por ejemplo, hoy tuve que decidir entre salir a pasear a nuestro perro Cachupín junto a mi hermano o no hacerlo. También tuve que decidir entre pelear con mi hermanita por mis juguetes o no hacerlo. También tuve que decidir entre salir a jugar con mi amigo Alexis, creo que su apellido es Sánchez, o no jugar a la pelota. Bueno, también tuve que decidir si salir con mi vecino el Rufi a hacer travesuras en el barrio o no hacerlo. Bueno, así como yo, tú también estás día a día, a cada momento, tomando decisiones. Ahora, ¿cómo saber cuál decisión es sabia y cuál honrará al Señor? Bueno, en la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres y mujeres que tomaron decisiones sabias y que honraron y agradaron a Dios, y decisiones necias también que deshonraron y desagradaron a Dios. Ambas con consecuencias muy distintas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Adán y Eva? Bueno, ellos tenían todo para ser sabios, tenían todo para ser felices junto a Dios y su creación. Pero un día apareció Satanás disfrazado de serpiente y les ofreció desobedecer a Dios. Y les hizo una pregunta, ¿así que Dios dijo? Bueno, adivinen qué escogieron ellos. Lamentablemente, ellos escogieron la mentira y no decidieron consultar a Dios, y lo cual nos trajo consecuencias hasta el día de hoy, que se llama pecado. No fue sabio porque no consultaron a Dios. Así de sencillo. Qué triste historia. Bueno, esta historia no es tan triste porque es de un hombre llamado Moisés, el cual, enviado por Dios, fue a rescatar a su pueblo de Egipto, lo cual no era una tarea nada fácil enfrentar a un faraón.
Y además tuvo que guiar al pueblo por 40 años a través del desierto. Ahora, ¿cómo lo logró? Lo único que lo sostuvo para una tarea tan ardua y difícil era que Moisés era un hombre que consultaba constantemente a Dios. Señor, ¿qué hago? Y Dios fielmente todo el tiempo respondía sus preguntas y le guiaba. Bueno, otro ejemplo, pero de decisiones necias, es el primer rey de Israel llamado Saúl. Él tenía un ejército y tenía que ir a una batalla, pero Samuel, su amigo, le dijo: espérame para que ofrezcamos el sacrificio, yo lo tengo que hacer. Y Saúl se empezó a asustar porque vio que sus soldados empezaron a escapar de la batalla. Entonces él dijo: tengo una buena idea. No consultaré a Dios porque esta es una buena idea, es mi idea. Y dijo: yo voy a ofrecer el sacrificio y no voy a esperar a mi amigo Saúl porque se está demorando mucho. Bueno, una pésima decisión. Eso no solo deshonró a Dios, también deshonró su llamado a ser rey de Israel, y tuvo un muy triste final, no solo para él, también para su familia. Bueno, malas decisiones y pésimas consecuencias. Otro ejemplo y último, vamos a ver al segundo rey de Israel, el cual se llamaba David, el cual, aunque era un hombre con muchos defectos en su vida, constantemente buscaba la opinión de Dios con lo que él hacía. Y en cada batalla que consultó a Dios, Dios lo guió a la victoria porque él le consultaba a Dios todo el tiempo. Y eso le hacía tomar decisiones sabias, y las consecuencias eran exitosas. Bien, bueno, así como todos ellos, tú y yo hoy estamos llenos constantemente de decisiones. Si son sabias o necias, dependerá de cuánto dependemos, confiamos y amamos a Dios. Hey, pero eso ¿no es temer a Dios? Sí, es temer a Dios. Por eso hoy vamos a memorizar el siguiente versículo, el versículo 7, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Recuérdalo todo el tiempo, porque en nuestro caminar, en nuestra vida, vamos a tener muchas decisiones que tomar. Y no olvides esto, que esto es lo más importante también de la clase de hoy. Hay alguien que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos para guiarnos, cuidarnos, sostenernos, porque Él dijo que Él era no solamente el camino, la verdad y la vida. Él dijo: yo soy todo eso. Y Él prometió estar con nosotros para guiar nuestras vidas todo el tiempo y para que tomemos sabias decisiones. Él no solo está en la historia y en el libro de la Biblia, sino que está en el corazón de todos aquellos que creen en Él. Y Él nos ha prometido guiarnos y cuidarnos todo el tiempo para que cada decisión que tomemos le honre a Él, honre a Dios Padre, y también aprendamos a conocer su fidelidad, porque cada vez que nosotros le consultamos, Él nos oye y además nos responde. Él es siempre fiel. Por eso ha sido nuestra clase de hoy, y les amamos y les decimos hasta pronto, hasta nuestra nueva clase. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Tenemos el privilegio de estar nuevamente en nuestro culto dominical, poder estar alabando a nuestro Señor Jesucristo y estar con ustedes otra vez conectados por medio de Internet. Tenemos el privilegio de estar juntamente con los hermanos de nuestra congregación y también con algunos hermanos que se están añadiendo a nuestra señal por medio del canal de YouTube. Y queremos darle la bienvenida a cada uno de ellos. Queremos que se sientan parte de esta iglesia, parte de esta congregación. Y lo más importante, que nos puedan acompañar a glorificar a nuestro Señor, a alabar a nuestro Señor juntos y a compartir la palabra del Señor. Es por eso que hoy día vamos a continuar la serie del libro de Filipenses.
La semana pasada comenzamos con el estudio de este libro y hicimos una pequeña introducción. Realmente esperamos en Dios que esta epístola nos pueda confrontar directamente en nuestra relación con Dios, que podamos amarlo más, que podamos anhelar más la venida de nuestro Señor Jesucristo, podamos valorar más la sangre del Señor Jesucristo y amar mucho más su palabra. Es por eso que queremos estudiar esta epístola, queremos vernos confrontados hacia la madurez, hacia la consagración en la vida cristiana y ante todo aprender a vivir en unidad y en gozo en las circunstancias difíciles de la vida. Y es por eso que esta carta a los Filipenses ha sido llamada la carta del gozo. Y no tiene que ver que sea una carta del gozo específicamente porque Pablo y los filipenses estaban pasando una situación muy cómoda. De hecho, Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Sino el tema de por qué se llama la carta del gozo es porque Pablo ha aprendido y los filipenses han aprendido a gozarse a pesar de las circunstancias. Porque el gozo no es algo que se obtiene debido a las características en las que me veo envuelto, a las cualidades, al contexto en el que estoy, sino que es algo que va más allá de nuestro contexto. El gozo es una particularidad de la vida cristiana. El gozo es algo que trasciende el contexto social, económico en el que yo me encuentro y es propio de estar unido con el Señor Jesucristo en esta nueva vida que hemos recibido al ser regenerados por medio del Espíritu Santo y gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es así que la semana pasada hicimos un pequeño panorama, un pequeño paneo sobre el contexto cultural en el que se escribió la carta a los filipenses y para eso respondimos 3 preguntas. Y las 3 preguntas son las siguientes. ¿Quién escribió la carta? Y vimos que la escribió el apóstol Pablo desde la cárcel. ¿A quién se la escribió? Se la escribió a los santos que están en Filipos, que era una colonia romana en Macedonia. ¿Y por qué la escribió? ¿Por qué la escribió? Para animar a los hermanos a estar unidos en la fe, porque habían circunstancias que los estaban haciendo dividirse. Entonces Pablo los llama a estar unidos y en humildad, contendiendo por la fe y para poder vivir la vida de la forma digna que es el Evangelio. Así que con estas preguntas contestadas, hoy día lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer es comenzar a estudiar el libro de los Filipenses y ya desde lleno vamos a estar en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Hoy día vamos a ver esos 2 versículos y quiero que me acompañe en la lectura bíblica, aunque bien vamos a analizar estos versículos casi al final del sermón. Lo que hoy día vamos a hacer es estudiar ciertos aspectos también de esta iglesia y queremos saber un poquito más quiénes son los filipenses. Así que acompáñeme al capítulo 1, versículo 2. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Me acompañan en oración? Mi Señor, queremos darte las gracias por poder estar delante de ti. Muchas gracias, Señor, porque a pesar del contexto en el que nos encontramos, a pesar de esta pandemia que se está dando, Señor, a pesar de esta situación tan delicada, Señor, en la que hay gente que está padeciendo, hay gente que está sufriendo, hay personas que han fallecido, hay enfermeros, hay doctores que están día tras día, Señor, en el área de la salud trabajando, a pesar de que ellos son los primeros en riesgo de contagio, Señor. Queremos pedirte específicamente por ellos, que tú los fortalezcas, por los hermanos de nuestra congregación que están sirviendo en el área de la salud. Queremos pedir por sus familias, por sus hijos, por sus papás, por sus esposos, por sus esposas, Señor. Que tú les des la tranquilidad para que ellos puedan estar sirviendo en el hospital, en la clínica donde ellos se encuentren, sirviendo de la mejor forma y también aprovechando de ser testimonio y ser luz en medio de los hospitales, Señor. Queremos poner delante de ti a las personas que están con problemas financieros, aquellos que están con incertidumbre respecto a su trabajo, aquellos que están sin trabajo por esta crisis también que se viene económica, y pedirte, Señor, que tú nos ayudes a confiar en que tú vas a sostener de nuestros hogares, tú nos vas a dar el pan de cada día. Y queremos agradecerte porque hasta el día de hoy hemos visto que nunca nos ha faltado comida en la mesa, nunca nos ha faltado abrigo para estar en casa. Y muchas gracias, Señor, porque en todas estas cosas tú eres glorificado. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a gozarnos en la carta de los Filipenses, que nos ayudes a seguir viendo cómo es que tú formaste esta iglesia, a quiénes tú usaste para formar esta iglesia y cómo es que nosotros, como Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, podemos también servirte con el mismo propósito, al mismo reino y bajo el mismo nombre del Señor Jesucristo.
En el nombre de nuestro Señor Jesús, damos gracias y elevamos esta oración. Amén. Hermanos, para quienes se están uniendo, me presento. Mi nombre es Luis Yáñez, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera y estamos comenzando este estudio del libro de los Filipenses. La semana pasada, como les comentaba, hicimos este pequeño paneo y estamos leyendo el versículo 1, capítulo 1 y el versículo 2, donde dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando leemos estos dos primeros versículos de la epístola a los Filipenses, podemos ver claramente que Pablo está escribiendo a una iglesia ubicada en Filipos, está escribiendo a los obispos y a los diáconos de la iglesia y a los santos de aquella congregación, a los miembros de esta iglesia. Ahora, es muy interesante porque antes de empezar a analizar este versículo, estos dos versículos, quiero que veamos un poquito cómo es que se formó esta iglesia. Porque cada iglesia comienza con un equipo misionero, comienza con un pastor, con un misionero, con un grupo de hermanos que establece una iglesia en su casa, un estudio bíblico. Y el caso de los filipenses no es la excepción. La iglesia de los Filipos también comenzó con un equipo misionero. Y me gustaría que viéramos un poquito quién integraba y quiénes integraban este equipo. Porque Filipenses 1:1 nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. E inmediatamente la carta nos da esta pista. Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo son dos personas que eran parte del equipo misionero que establece esta iglesia. La semana pasada les comentaba que en el libro de Hechos, capítulo 16, desde el versículo 4 al 40, está registrado este viaje que hace Pablo, que es su segundo viaje misionero, en el que pasan por Macedonia, van hacia Macedonia, están en Filipos y comienzan a plantar esta iglesia. Y Hechos 16, si usted lo leyó en casa, puede recordar que en Hechos 16, desde el 4 al 40, hay tres escenas muy importantes. La primera es la conversión de Lidia, la segunda es el encarcelamiento de Pablo y de Silas, y la tercera es la conversión del carcelero. Entonces, cuando uno lee Hechos 16, inmediatamente encuentra las pistas necesarias para reconocer cuál fue el equipo misionero que plantó esta iglesia. Sin embargo, Hechos 16 no es un libro, no es un capítulo aislado, es parte del libro de los Hechos. Y cuando uno retrocede al capítulo 15, versículo 40 al 41, que antecede el capítulo 16, podemos encontrar quién acompañaba a Pablo. Porque Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos y del Evangelio de Lucas, es quien está registrando este viaje de Pablo. Y Lucas, en capítulo 15, versículo 40 al 41, dice lo siguiente: Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Entonces, hasta el momento tenemos que el equipo misionero está conformado por Pablo, Timoteo y Silas. Tenemos tres personas que son parte de este equipo misionero. Y creo que comencemos viendo quién era Pablo. Y la verdad es que podríamos hablar mucho del apóstol Pablo, muchísimo. Sin embargo, quisiera que el mismo apóstol Pablo nos dijera quién es él, cómo se considera él a sí mismo, cómo se ve él a sí mismo. Y esto sale en el mismo libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 7. Y vamos a hacer un pequeño recorrido porque esto lo veremos más adelante cuando lleguemos a esta sección de Dios mediante nos da vida. Así que acompáñenme por favor a Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 7. Filipenses 3, 4 al 7 dice lo siguiente: Aunque yo mismo, está hablando Pablo, podría confiar también en la carne. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como a pérdida, por amor a Cristo. En el versículo 4, Pablo empieza a hacer una pequeña autobiografía de sí mismo. Y en el versículo 5 nos va a decir lo siguiente. Primero, Pablo comenta del mismo que él fue circuncidado al 8º día. Y esto es bien interesante que haya sido circuncidado al 8º día, porque él está diciendo que él era parte del linaje de Abraham. Él está diciendo que él era parte del Israel étnico, él era parte del pueblo de Dios. La señal
del pacto, del antiguo pacto, que Dios concerta con Abraham, la señal para decir si soy parte del pueblo de Israel, era la circuncisión. Y Pablo está diciendo, yo por derecho puedo gozar del pacto de Dios y de las promesas realizadas a Abraham, porque soy del linaje de Abraham, porque fui circuncidado al 8º día, y entonces tengo en mi cuerpo la señal del pacto, del antiguo pacto. Luego continúa en el versículo 5 y va a hacer mucho más énfasis en esta idea de que él es del linaje de Abraham, de que es de Israel, y dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Si no queda claro con la circuncisión, con la señal del pacto, bueno, les voy a decir que soy de la tribu de Israel, que soy de la tribu de Benjamín, que soy hebreo de hebreos. Pablo confirma que él gozaba de ser parte del privilegio y de ser parte del pueblo de Israel, de la nación en que era el pueblo de Dios. Así que él continúa y dice, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era irreprensible en cuanto a la ley. Pablo era un fariseo, un maestro del Antiguo Testamento, un maestro sobre el Antiguo Pacto, por lo que él dice que era fariseo. ¿Qué quiere decir esto? Que él intelectualmente conocía a cabalidad del Antiguo Pacto, conocía a cabalidad del Antiguo Testamento. Y no tan solo de forma intelectual, sino también de forma práctica. Sus prácticas lo hacían a él una persona irreprensible en cuanto a la ley. Sus prácticas lo hacían que si él cometía algún pecado, sabía en qué momento del año, qué animal tenía que ofrecer, por qué tipo de pecado, y conocía las leyes y los ritos del Antiguo Testamento. Y esto es bien interesante, muy interesante, porque el versículo 6 nos va a decir que él es irreprensible en cuanto a la justicia de Dios que es por la ley. Y esto es muy interesante porque nosotros sabemos que la justicia de Dios viene por la fe en Cristo Jesús. Pero Pablo nos está diciendo que hay una justicia en este capítulo 3 que también venía de la ley. ¿Cómo es esto? Para entender esto, tenemos que entender lo que se conoce como tipos y antitipos. ¿Qué es un tipo y qué es un antitipo en la Biblia? Es una forma de expresar una figura. Por ejemplo, la ley presenta un tipo, que es una figura, una forma que apunta a algo futuro, a un cumplimiento con algo futuro. Estos sacrificios para perdonar pecados apuntaban a algo mayor, que era Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, un tipo lo que hacía era ser útil para su momento histórico, para su contexto. Eso quiere decir que el antitipo, cuando venía ese cumplimiento, lo que hacía era que apuntaba a algo mayor, a algo espiritual. Por ejemplo, ¿de dónde sacamos esta idea? Todo esto viene del libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 10. Si me acompaña Hebreos, capítulo 1 al 10, dice lo siguiente. Pues ya que la ley solo tiene la sombra está figurando algo, está mostrando algo sin que sea revelado aún por completo, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Cuando usted ve la sombra, puede ver una figura, un pequeño contorno, y usted puede imaginar algo, pero no puede definirlo con claridad, porque tiene solamente la forma. No está definido, no está revelado. Aún nosotros sabemos que la Biblia fue revelada de forma progresiva. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Hablando específicamente de estos sacrificios y ritos de la ley y del antiguo pacto. De otra forma, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, y ese Él es Jesucristo, al entrar Él en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Y está Jesucristo hablándole a Dios. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba,
sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Jesucristo mismo quita el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto que está en su sangre. Y el versículo 10, escúchelo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El tipo, lo que el sacrificio de los toros y los machos cabríos hacían era apuntar al sacrificio de Jesucristo en un futuro. Sin embargo, en el contexto del judío, ese sacrificio era útil para perdonar los pecados físicos. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar a una tierra física, una Canaán física. Entonces ellos cumplían estos ritos para seguir siendo parte del pueblo terrenal, Israel, del pueblo terrenal de Dios, y mantenerse dentro del pacto de Dios para poder poseer la tierra y vivir en Canaán. Luego aparece el Señor Jesucristo y dice, Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo hace lo que nadie podía hacer, fue quitar el pecado espiritual de nuestras vidas. Él logra extirpar para siempre el pecado espiritual de nuestras vidas y nos limpia espiritualmente y físicamente. Y el libro de Colosenses dice que entonces Jesucristo extirpó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, entonces fuimos la circuncisión verdadera. Entonces ya no estamos hablando de un Israel étnico, estamos hablando de un Israel espiritual, de una iglesia espiritual que ahora va a poseer cielos nuevos y tierra nueva, que es, según el libro de Gálatas, la tierra y el Israel celestial, la nueva Jerusalén celestial. Entonces, el tipo, lo que hacía todo esto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era siempre apuntar a algo mayor. Y Pablo dice, ¿saben qué? En cuanto a la ley, yo era irreprensible. Conocía la ley a cabalidad y sabía qué cosas tenía que hacer para que me fueran perdonados mis pecados, para seguir siendo parte de este pueblo, del que yo era Israel, del cual yo era israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Sin embargo, él entiende que hay algo mayor, que todo esto apuntaba a algo mucho mayor, que era la venida del Señor Jesucristo. Así que él dice, versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y él perseguía a la iglesia, hasta que se dio cuenta que solamente en la fe por Jesucristo él podía ser justificado de verdad, obtener una justificación por fe, una justificación para su parte física y para su parte espiritual, completa en Cristo. Así que él era perseguidor de la iglesia. Pablo entonces, ¿qué hacía? Pablo era una persona que gozaba de una reputación muy alta dentro del pueblo de Israel. Pablo era un nacionalista orgulloso. Pablo era reconocido por su alto conocimiento en el Antiguo Testamento, por su alto conocimiento en el Antiguo Pacto, por cumplir a cabalidad los ritos para la purificación, para mantenerse dentro de este Israel étnico. Pablo era un judío respetado entre el pueblo. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto es súper interesante, porque esta palabra pérdida da la idea de ser una multa, un tributo. Sin embargo, aquí tiene esta idea de ser una pérdida de un derecho legal. Pablo lo que hizo fue ceder todos sus derechos de judío, de ser parte de este pueblo, de ser parte, de gozar de esta reputación como gran maestro de la ley. Y dice, yo todo esto, todos mis beneficios, los cedo. Todos mis beneficios los cedo. Todo lo que he construido desde que nací hasta el día que conozco a Cristo, lo dejo atrás y lo he considerado como pérdida por amor a Cristo. Toda mi vida. Todo. Pablo cedió todo lo que él era, todo lo que construyó en su vida por amor a Cristo. Y la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Somos nosotros capaces de hacer algo así? ¿Somos nosotros capaces de entregar todo lo que nosotros somos, toda nuestra reputación, nuestro trabajo, nuestros estudios, por amor a Cristo? Entonces Pablo es uno de los fundadores de la iglesia
de los filipenses. Y él tiene todo el derecho de decirle a los filipenses, ¿saben qué? Despójense de todo y vivan en unidad por amor a Cristo. Porque Pablo lo hizo. Pablo tiene toda la autoridad para hacerlo. Entonces Pablo es uno de los fundadores de esta iglesia de los Filipos. Luego, junto con Pablo, tenemos a Silas, o más conocido también como Silvano. ¿Y qué sabemos de Silas? ¿Quién era Silas? ¿Quién era este hombre que viajaba con Pablo? Silas aparece por primera vez en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, en los versículos 22 y 26. Y Hechos 15, 22 y 26 dice de la siguiente manera. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Versículo 26. Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Silas era un hombre destacado, sobresaliente, entre los apóstoles y los pastores de aquella iglesia, los ancianos. Silas gozaba de la confianza de los apóstoles y de los ancianos, porque lo que estaban tratando en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de Hechos, es cómo hacer que una persona que es gentil, que no es judía, podía ser parte del evangelio, sin cumplir las obras de la ley. Porque este antiguo pacto, como ya vimos en Hebreos capítulo 10, Jesucristo lo deja nulo y ahora comienza un nuevo pacto con este nuevo pueblo de Dios, espiritual. Entonces necesitaban tener una persona de confianza y fiel. ¿Por qué? Porque necesitaban a alguien que gozara de buena reputación y que fuera fiel, cosa que no tergiversara el mensaje que iban a enviar a las iglesias. Tergiversar ese mensaje era tergiversar el evangelio. Y los apóstoles y los ancianos de la iglesia dijeron, ¿saben qué? Silas es un muy buen hermano que puede cumplir esta labor. Y Silas lo hace. Y el versículo 40 del capítulo 15, como ya leímos, dice que Pablo los coge entonces para que lo acompañe a empezar este viaje misionero, que es el segundo cuando llegan a Filipos. Además, dice el versículo 26 que él incluso arriesgó su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Silas no tenía temor a arriesgar su vida con tal de predicar el evangelio. Y en Hechos 16, del 4 al 40, cuando leemos las 3 escenas y ellos expulsan el demonio que había en esta mujer profetisa, son enviados a la cárcel, junto a Pablo con Silas, son azotados, y luego de ser azotados, de predicar el evangelio potentemente, Silas y Pablo están cantando himnos en la cárcel. ¿Se da cuenta de eso? Pablo y Silas no pierden el gozo. Pablo y Silas quieren predicar el evangelio. Y Silas no tan solo aparece en el libro de los Filipenses, sino que en 3 cartas más, aparece su nombre como copartícipe de la autoría de estas cartas. Primera y segunda Tesalonicenses, en capítulo 1, versículo 1, dicen Pablo, Timoteo y Silvano, o Silas. Y en primera de Pedro 5:12, Pedro también dice que envía esta carta por conducto de Silvano, que la ha escrito por conducto de Silvano, que es Silas. Entonces Silas también fue una ayuda y un gran aporte para escribir la primera carta del apóstol Pedro. Así que Silas es otro fundador de la iglesia. Un hermano que no tuvo temor a predicar el evangelio, un hermano que no tuvo temor a perder la vida por el Señor, un hermano que se gozó en las dificultades. Además de Pablo y Silas, tenemos a Timoteo. Y Timoteo aparece en capítulo 16, versículo 1 al 5, y dice, llegó también a Derbe y a Listra, Pablo, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, lo que pasó en Hechos 15, para que los observaran. Versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe diariamente crecían en número. Y tenemos acá a Timoteo. Timoteo era un hijo de una madre creyente. Podríamos decir que Timoteo nació en un hogar cristiano. Era un hijo de creyentes.
gozaba de muy buena reputación entre sus pares, era un muy buen creyente y fue fiel compañero de Pablo en cada uno de sus viajes misioneros. Escuche, fue tan fiel compañero que Pablo lo envió a Macedonia, a Corinto, a Filipos, a Tesalónica. Pablo lo dejó en Éfeso, donde además fue ordenado pastor de la iglesia de Éfeso. Fue encarcelado en Roma junto a Pablo y es copartícipe de 5 cartas del Nuevo Testamento: Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses y Filemón. Timoteo llegó a ser el discípulo más fiel del apóstol Pablo. Pablo habla de Timoteo como aquel a quien él ama. Pablo habla de Timoteo como aquel que actúa de la misma manera que él respecto al Evangelio. Es tanto así que en la misma carta de los Filipenses, Pablo va a colocar a Timoteo como un ejemplo a seguir para llegar a imitar a Jesucristo. A ese punto es la relación y el testimonio que tiene Timoteo. Mire lo que dice Filipenses 2, 19 al 21. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y Timoteo no. Timoteo buscaba los intereses de Cristo Jesús. Mira lo que dice 1 Corintios 4 al 17. 1 Corintios 4, 17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Así Pablo se refiere a Timoteo. Mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos de Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Timoteo era el fiel reflejo de Pablo y Pablo era el fiel reflejo de Jesucristo. Aquel fue otro hombre de los fundadores de la iglesia de los Filipenses. Y no vamos a hablar mucho más de él porque más adelante hablaremos sobre Timoteo en la carta de los Filipenses. Y finalmente nos queda otro, el cuarto, que es Lucas. Y Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Ahora, si usted lee el capítulo 16 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que no aparece el nombre de Lucas. Sin embargo, lo podemos inferir por el lenguaje en el que está redactada la carta. ¿Por qué? Porque en Hechos 16 la narración cambia de ellos, de tercera persona plural, a nosotros, primera persona plural. Hay un cambio en la narración. Mire cómo lo escribe el mismo Lucas, está escribiendo esto en Hechos 16, versículos 6 al 10. Mire, dice: pasaron ellos, tercera persona plural, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron ellos a Misia, intentaron ellos ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia, decidieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y escucha acá, versículo 10. Cuando tuvo la visión enseguida, procuramos ir a Macedonia, persuadidos nosotros de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Y Lucas se incorpora nuevamente a este viaje que él mismo está escribiendo, que él mismo está relatando. ¿Y Lucas quién es? Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos y es el autor que más escribe en el Nuevo Testamento. Lucas es de todos los autores del Nuevo Testamento, es el que más escribió con el Evangelio de Lucas. Y Hechos son los 2 libros que más abarcan el Nuevo Testamento. Lucas era un médico y además era historiador. Lucas era una persona con altos grados académicos, era una persona muy, muy educada. Él escribe su Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos para ordenar cronológicamente y enseñar y tener un testimonio, un registro histórico de lo que sucedió con la vida de Jesucristo en su ministerio y lo que sucedió después de su ascensión. Entonces escribe Lucas y Hechos y son 2 tomos que van de la mano.
Uno puede leer Lucas y Hechos para tener una versión completa y un panorama completo de lo que fue el ministerio de Jesucristo y cómo comenzó la iglesia cuando Jesucristo asciende y viene el Espíritu Santo. Así que este es el equipo misionero que tiene la iglesia de los filipenses. Este equipo fue quien fundó esta iglesia. Tenemos a un judío que abandonó toda su reputación por amor a Cristo, Pablo. Tenemos a un fiel creyente que gozaba de la confianza de los apóstoles y los pastores de la iglesia, Silas. A un joven creyente que llegó a ser discípulo de Pablo y el pastor de la iglesia de los Efesios, Timoteo. Y finalmente tenemos a un médico y historiador que amaba la obra misionera. ¿Se da cuenta? Si usted mira entre ellos, y perdón, yo estudié en un seminario, pero si usted mira entre ellos, aquí no hay ningún seminarista. Y usted sabe mejor que yo pienso que los seminarios no son la solución a la iglesia. No necesitamos el seminario cuando tenemos la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Hacen una muy buena obra, el seminario sí es verdad, hace una buena obra. Pero el Señor, con un grupo de personas que ama su palabra, que ama al Señor Jesucristo, que ama el Evangelio, Él puede levantar una iglesia. En este equipo no había misioneros de renombre. Y usted me va a decir, bueno, pero Pablo era un gran misionero. Pablo estaba comenzando su obra. Pablo estudió en un seminario, conocía todo el Antiguo Testamento, sí, pero él mismo dice que tomó todo eso, lo botó, lo toma como pérdida, porque tuvo que reinterpretar todo su conocimiento a la luz de la persona de Jesucristo y al reino de Dios. En este equipo misionero no había pastores famosos, solo había un grupo de hermanos que amaron la obra del Señor y sirvieron. Había un grupo de cristianos que le creyeron a Dios, que amaban a Jesucristo y que permitieron que el Espíritu Santo los guiara. Y con eso, con ese equipo, el Señor empezó una iglesia. Ellos no estimaron su vida como algo a que aferrarse, como dice Filipenses capítulo 2. Ellos no temieron perder su vida por proclamar el Evangelio. Ellos no temieron al sufrimiento y a la persecución. Ellos amaban a Cristo y confiaban en Él. Y con eso, solo con eso, comenzaron una iglesia que llegó a ser una de las iglesias más ejemplares del Nuevo Testamento. La pregunta para usted y para mí es, ¿yo soy capaz de ser parte de un equipo misionero? ¿Soy capaz de creerle al Señor y salir a abrir una nueva obra? ¿Soy capaz de amar su palabra hasta el punto de prepararme y comenzar a servir al Señor? ¿De dejar todo lo que se supone que yo soy para servir al Señor? ¿Ofrendar mi tiempo para ayudar a abrir una iglesia? ¿Estoy dispuesto a orar por aquellos que son misioneros? Y esto es interesante porque hemos visto que la iglesia se funda con este equipo misionero, con estas características, y luego dice en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Y esto es fundamental. Y esto es un principio fundamental porque Pablo no tan solo escribe a los santos, sino que también a los diáconos y a los obispos, a los pastores y a los diáconos, a los líderes de la iglesia. Porque esto es un principio muy grande y es que los líderes de la iglesia modelan la iglesia. Los líderes de la iglesia son los que modelan la iglesia. Y Pablo, Silas, Timoteo y Lucas modelaron a los pastores y a los obispos de la iglesia de los Filipos. Y ellos pudieron comenzar a modelar a los santos que están en Filipos. Así que es por esta razón que Pablo no tan solo apunta a los creyentes, sino también al liderazgo. Ahora necesitamos ver rápidamente a quienes formaron ahora estos obispos y a quienes formaron Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, de estos santos, de estos miembros de la iglesia de los filipenses. Y cuando leemos Hechos 16 del 4 al 40, donde se narra esta historia, por favor, léalo usted en su casa, va a ser que usted entienda el contexto mucho mejor leyendo Hechos 16 del 4 al 40. Vemos que hay personas que son nombradas dentro de esta iglesia. Tenemos la conversión de Lidia, tenemos el encarcelamiento de Pablo y Silas y la conversión del carcelero. Y tenemos estas tres imágenes, pero se nombra específicamente a Lidia y al carcelero. Y vamos a ver un poquito quién es Lidia y quién es este carcelero. Y Lidia es la primera convertida de Macedonia. Es la primera alma ganada, para colocar un nombre,
que se relatan en el libro de los Hechos en la ciudad de los filipenses. Así que es por medio de ella que la iglesia se funda, que la iglesia comienza. Y mire lo que dice Hechos 16 del 11 al 15. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Esta es la primera persona que se convierte en Macedonia, con los filipenses. Y Horacio Picardo dice lo siguiente de Lidia. Dice que era oriunda de Tiatira, de Asia Menor, que quizás era viuda, con una muy buena posición económica y a cargo de la empresa que le había dejado su esposo, que era la venta de púrpura. Probablemente era importadora, ya que Tiatira era un centro de producción de ropas de púrpura. Y Lidia era una mujer que gozaba de una muy buena situación económica, debido al negocio que ella tenía, que era vendedora de púrpura. Y vemos que Lidia se encontraba en un lugar, a la orilla del río, un lugar de oración, por lo que ella al parecer tenía cierto conocimiento del Evangelio por los cristianos que habían sido dispersados. Por lo que al momento que les es predicada la palabra, por medio de Pablo, mire lo que dice el versículo 14. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y ella entiende el mensaje, el Espíritu Santo trabaja en ella y se convierte. Versículo 15, ella inmediatamente es bautizada junto a su familia. Y si es viuda, lo más probable es que se bautiza ella con sus hijos, inmediatamente. Entonces los discípulos, ¿qué hacen? Ella los invita a quedarse en su casa y ellos van y se quedan. Los apóstoles y el equipo misionero se quedan en la casa de Lidia. Así que es muy probable que la iglesia en Filipos comenzó en la casa de Lidia. Es muy probable que la iglesia haya sido la casa de Lidia. ¿Y por qué? Porque al final del capítulo 16, en el último versículo, en el versículo 40, después de que Pablo y Silas salen de la cárcel, mire lo que dice. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Ya no tan solo era Lidia, ya había más creyentes por el Evangelio, por la predicación de Pablo, de Silas, de Lucas y de Timoteo, y están en casa de Lidia. Y entonces, al parecer, Lidia dispone de sus bienes para que comience una iglesia en su casa. Y la verdad es que esta creyente lo que hizo fue creer al mensaje, ser obediente, se bautiza y dispone de sus bienes para que comience la obra. ¿Qué necesitamos para abrir una iglesia? Sino que haya un equipo misionero que esté dispuesto a amar al Señor, a servir, y que hayan hermanos que estén dispuestos a abrir sus bienes, a abrir sus casas, para comenzar a plantar una iglesia. ¿Quién más está aparte de Lidia? El carcelero. Y esta historia es muy similar a la de Lidia, con lo que pasa con el carcelero. Y está en Hechos 16, 25 al 34. Rápidamente leamos. Hechos 16, 25 al 34. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, después de ser azotados. Y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios
con todos los suyos. Mira esta obra. El carcelero cree el mensaje. El carcelero cree la palabra del Señor, nuevamente es obediente, se bautiza junto a su familia y abre las puertas para que Pablo y Silas estén ahí anunciando la palabra del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Para comenzar una iglesia no necesitamos nada más que creer el mensaje de Dios, amar su palabra, amar a Dios, amar al Señor Jesucristo, amar al Espíritu Santo y disponernos a que Dios haga con nuestra vida lo que Él quiere hacer. Muchas veces vemos las misiones tan lejanas y hemos visto con Vicente, con Bárbara, con Gustavo, con Anita, que las misiones son algo cercano. Hemos visto en el viaje a Cuba, hemos visto con Manuel Valesca yendo hacia Chiloé, con Marcela, El Salvador. Hemos visto que las misiones son cercanas. Las misiones no necesitan una gran preparación, necesitan de una persona que esté dispuesta a servir al Señor. Y cuando eso pasa, Dios puede comenzar una iglesia donde Él quiera, con quien quiera. Conclusión, volvamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1, versículo 2, y mire lo que dice. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Saben qué, hermanos? La iglesia de los filipenses, para establecerla, Dios solamente ocupó un grupo de hermanos dispuestos a servirle. Pablo, Silas, Timoteo, un muchacho joven, y Lucas. Y con ellos comenzó a modelar a los obispos y diáconos de la iglesia. Y estos obispos y diáconos, junto a este equipo misionero, comenzaron a modelar a los santos que estaban en Filipos. Porque estos líderes fueron modelados por este equipo misionero y los santos de esta iglesia fueron modelados por estos ancianos y obispos, por estos diáconos que habían entendido el mensaje, viendo un gran ejemplo por medio de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. ¿Y qué pasó con los santos de Filipos? Tenemos a Lidia y su familia, al carcelero y su familia, y al resto de los hermanos que ya están establecidos al final del capítulo 16. Todo esto es realizado por un grupo de hermanos que le creyeron a Dios y empezaron a abrir una iglesia. Pero lo más lindo de esto, que Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervo a todos los santos en Cristo y incluyendo a los obispos y diáconos, es que esta obra misionera no es posible por ningún motivo, no es posible de realizar, sino es por lo que dice en el versículo 2. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es imposible tener gozo en la adversidad si no conocemos la gracia para obtener la paz. El orden es este. La gracia de Dios para reconciliarnos con Él por el pecado que nosotros tenemos nos lleva a la paz en Cristo Jesús, que ha cargado nuestros pecados. El Evangelio es: somos pecadores. Necesitamos la gracia de Dios en Cristo para que se nos perdone y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y plantar una iglesia es imposible si yo invierto el orden. No puedo plantar una iglesia independiente del contexto en el que me encuentre si no conozco la gracia para obtener la paz y salir a predicar el Evangelio. Es imposible llegar a la estatura de Cristo, asemejarme a Cristo sin la gracia para luego obtener la paz. Es imposible que Dios cambie mi carácter si no me acerco a la gracia del Señor para obtener la paz cuando Dios me diga: esto lo tienes mal, esto tienes que cambiarlo. Esto se llama pecado. Tu orgullo se llama pecado. Necesitas acercarte a la gracia, clavar ese pecado en la cruz para tener paz en tus relaciones. Eso se llama amargura. Y lo que estás haciendo no lo puedes hacer. Acércate a la cruz para tener gracia y vas a tener paz. Y por eso es que todos los saludos de Pablo son gracia y paz. No se puede invertir el orden. Y la obra misionera continúa, y fue posible para Pablo, Silas, Timoteo y Lucas poder testificarle
sobre la gracia y la paz a Lidia y al carcelero y a los demás hermanos y comenzar esta obra misionera y ser modelados por Cristo porque se acercaron a la gracia y obtuvieron la paz que solamente se puede encontrar en Jesucristo. ¿Sabe qué, hermanos? En momentos de dificultades como la que estamos viviendo, lo que mejor podemos hacer es acercarnos a la gracia de Dios para tener la paz. Hay mucha gente que está un poco obsesionada con que ahora viene Cristo, son los últimos tiempos, viene la tribulación. No, hermano, no es así. El Señor Jesucristo fue bien claro, siempre vamos a tener falsos cristos, siempre vamos a tener rumores de guerras, siempre vamos a tener catástrofes naturales, siempre vamos a tener hambrunas. Son cosas cotidianas de la era de la iglesia. Juan dice, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Desde que Jesucristo asciende, estamos en los últimos tiempos. Y ha sido de toda la vida. Cada vez que hay una pandemia, cada vez que hay una guerra, cada vez que hay una circunstancia difícil, nosotros anhelamos la segunda venida. Y es verdad, y en el libro de Filipenses usted lo va a encontrar, anhelando la venida de Cristo. Es necesaria para tener esperanza en la dificultad. Pero anhelarla simplemente para que Dios me saque de este mundo, no. Yo anhelo la segunda venida para mirar a mi Señor cara a cara. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé cuál escoger. Es mejor quedarme aquí por ustedes, dice Pablo. ¿Saben qué? Señor dijo que Él va a volver cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Y aún quedan etnias por predicar. Aún hay lugares donde la Biblia no se ha traducido. Aún hay lugares donde no ha llegado el evangelio. Hoy, en el siglo XXI. Para eso necesitamos conocer la gracia y la paz y empezar a hacer la obra que realmente nos conviene. Y este tiempo de pandemia nos ha recordado que la obra de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese proyecto, y en ese proceso, van a empezar a nacer iglesias. Pero para eso necesitamos consagrarnos y cambiar nuestro carácter y nuestra vida a la semejanza de Cristo, no para ser mejor moralmente, sino para ser más santos. Y para eso necesitamos acercarnos a la gracia para obtener la paz. Y modelar esta iglesia bíblica bautista con los ancianos, con el pastor, con los líderes, para que todos podamos navegar de una mejor manera este mundo y ir formando una iglesia que realmente ame la obra misionera. Hermanos, es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Luis Yáñez, soy pastor de esta iglesia. Y les doy muchas gracias por poder estar conectados con nosotros. Les invito a orar. Mi Señor, te damos tantas gracias por el libro de los Filipenses, Señor. Realmente es una carta que nos ha confrontado grandemente. Es una carta, Señor, que no nació con un gran presupuesto. Es una carta que no nació con grandes hombres. Es una carta que nació con un equipo que te amaba, un equipo de hombres que te buscaba. Y con creyentes, Señor, que realmente te creyeron a ti, cambiaron sus vidas. Se bautizaron, Señor, y comenzaron a abrir sus casas para hacer estudios bíblicos y comenzar iglesias, Señor. Queremos amarte y queremos aprovechar este tiempo de dificultad para anunciar tu evangelio y que nos ayudes a anhelar tu venida, pero para poder estar contigo. Y anhelar que se acabe esta pandemia para que la gente también deje de sufrir y para poder predicar el evangelio más allá de nuestras fronteras. Te damos tantas gracias por todo y dejamos este tiempo y a la iglesia en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Qué oscuridad, día de dolor, Cristo al Calvario ya se va, juicio injusto aquel, azotado él, tomó la cruz allá. El poder de la cruz, inocente murió.
venció, hecho en mi favor, me ha libertado su dolor. Muerte él venció, vida tengo yo, él en su amor ganó. El poder de la cruz, Dios el Hijo murió. ¡Qué amor! ¡Qué precio le costó nuestro perdón! Hermanos, ha llegado el tiempo de la Santa Cena. Este es un tiempo muy, muy especial. Es un tiempo en el que nos reunimos, en este caso lo vamos a hacer online, debido a la situación que estamos pasando, por esta situación anormal que estamos viviendo. Y realmente yo sé que hay hoy día algunos pastores que están diciendo que no podemos celebrar la Santa Cena online, y está bien, yo entiendo su postura. Hay otros como yo que pensamos que sí lo podemos hacer, ya que la Santa Cena se establece en Pascua. Y el Cordero Pascual, en el libro de Éxodo, se nos enseña que se comía en la casa. A lo largo de la historia también fue una práctica que se hacía dentro de los puritanos, y se ha hecho también celebrar la Santa Cena en los cultos familiares, hacer una práctica familiar. Es por eso que, a mi entender, estar reunidos en el Señor es estar en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, en el que cada uno de nosotros podemos servir la Santa Cena. ¿Cuál es el punto importante acá? Es cuál es la actitud y la reverencia que estamos teniendo ante esta situación y ante este recordatorio tan importante que nos dejó el Señor Jesucristo. Quizás usted va a estar solo en su casa, pero para eso estamos reunidos online. Estamos como iglesia haciéndolo de forma unánimes, estamos en un mismo espíritu con el fin de recordar la venida, la muerte, el sacrificio del Señor Jesucristo y anunciando que Él volverá. Y es por eso que queremos hacer esta Santa Cena. Queremos tener este tiempo para gozarnos. Sin embargo, si usted no tiene una actitud adecuada para servir la Santa Cena, si ha tenido algún problema con su familia, le pido que por favor lo arregle ahora. Si no lo puede arreglar, por favor absténgase de esta Santa Cena. Porque es lo mismo que si lo hacemos aquí o lo hacemos a la distancia. Necesitamos tener reverencia ante el Señor, reverencia ante una instancia tan importante como es la Santa Cena. Y el Señor Jesucristo, cuando estudia esto, Pablo nos dice de la siguiente forma. 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y esto lo estamos haciendo en memoria de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, por usted, por mí. En este momento yo no tomaré la Santa Cena porque la quiero tomar en mi casa con mi familia. Quiero que todos lo hagamos juntos. Después el versículo 25 dice: de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y la estamos bebiendo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Examínese. El Señor vino a morir por nosotros. Esta es una instancia en la que podemos ponernos a cuenta con el Señor. Pidámosle perdón si hay que ponerse a cuenta. Oremos por eso. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí está la parte de la controversia, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos
unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Hermano, en la familia, el Cordero Pascual se comía en familia, reunidos en familia, todos con la reverencia que corresponde. El Señor Jesucristo establece esto con los apóstoles. Y lo comen en una situación sumamente familiar, íntima. Y los corintios, el problema que tenían es que algunos comían y no esperaban y era más que nada un banquete social más que una cena del Señor. Hoy día, hermanos, yo estoy convencido plenamente que las circunstancias que estamos viviendo nos permiten realizar la Santa Cena de forma online. Estamos unidos en un mismo sentir. Estamos unidos en el mismo cuerpo. Somos parte de una misma iglesia. Y si usted ha creído en el Señor Jesucristo, ya ha sido bautizado, por favor, coma la cena con nosotros. Le voy a pedir en este momento que me acompañe a orar. Luego de orar, les voy a dar la instrucción para que puedan comer el pan y beber la copa y cerraremos en oración. Si usted tiene un momento y tiene que ponerse a cuenta con su familia o necesita orar, vamos a dejar un contador de 5 minutos para que pueda orar. Por favor, lo invito a orar. Muy bien, esperando que haya orado, vamos a iniciar y vamos a orar a nuestro Señor para encomendar este tiempo que vamos a tener como iglesia, unidos en el Señor desde nuestras casas. Le invito a orar. Señor, queremos darte tantas gracias porque sabemos que somos un cuerpo en ti, porque sabemos que somos un cuerpo ganado por tu sangre y por tu cuerpo. Sabemos que somos uno contigo, teniendo un mismo sentir como hemos estado estudiando en Filipenses. Y queremos, Señor, darte gracias porque tú nos permitiste tomar esta copa y este pan y comerlo en memoria de ti, y así lo queremos hacer. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, pedirte perdón por nuestros pecados, que tú nos ayudes, Señor, a gozarnos en ti y a estar delante de tu presencia. Señor, cuida nuestro corazón, cuida nuestra alma, y pedimos y te agradecemos porque podemos tomar y beber de esta copa. Cuídanos, Señor, en casa, permítenos que podamos hacer esto con un acto de reverencia hacia tu persona, recordando tu muerte, tu resurrección, tu ministerio en la tierra y tu ascensión y tu pronta venida. Y dejamos todo este tiempo en tus manos. Amén. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa. Y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Vamos a orar por el cuerpo del Señor, por el pan y por la copa. Señor, gracias porque nos das el privilegio de poder estar delante de ti. Gracias por poder levantar esta copa y este pan y poder comerlo en tu nombre, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con tu cuerpo. Señor, te damos tantas gracias porque tú te entregaste tu última gota de sangre, Señor, para poder salvar nuestras vidas, para poder volvernos a ti, para poder ser nuevamente un pueblo unido al Creador. Gracias a ti, Señor. Gracias por tu obediencia. Gracias porque cumpliste la voluntad, la cabalidad de Dios y nos permitiste llevar una justicia que no era nuestra. Nos permitiste, Señor, poder conocerte como Señor y Salvador y tú cargaste nuestros pecados. Te damos gracias y en ti y en tu nombre comemos este pan y bebemos esta copa. Amén. Hermanos, puede comer del pan y puede beber la copa. Estamos anunciando la venida del Señor. Con este acto estamos anunciando que somos un cuerpo, donde quiera que usted esté. Ya sea que sea el Diego en Japón, ya sea que esté Gustavo en Colombia, Vicente en Parral, ya sea que esté usted en Santiago, esté fuera de Santiago, estamos celebrando al Señor, la venida del Señor, haciendo este acto de recordar su cuerpo y su sangre. Así que demos nuevamente gracias al Señor y vamos a cerrar este culto con una alabanza. Mi Señor, gracias por permitirnos ser parte de un cuerpo universal, por permitirnos de estar celebrando esta ceremonia tan importante en tu nombre, de anunciarle al mundo que somos tu cuerpo, anunciarle al mundo que somos tu pueblo, y te damos infinitas gracias por tu cuerpo y por tu sangre. En Cristo Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros este domingo. Sea usted muy bienvenido cada semana y recuerde,
estamos enviando a los WhatsApp los devocionales diarios. Esta semana ya comenzamos con los audios vía podcast. Vamos a estar en la página web, ya este martes grabamos. Está listo el primer audio, así que lo puedes escuchar en la página web desde este martes. Está atento a las clases de la escuela dominical que se están haciendo online con el Ministerio de Niños. Está atento a la reunión de oración del día jueves. Está atento al correo del día lunes, que estamos enviando las peticiones de oración, y el cuaderno de oración. Hay mucho todavía que podemos seguir haciendo como iglesia, porque la obra del Señor no se detiene, y desde la casa podemos seguir leyendo su maravillosa palabra y seguir orando al Dios de dioses, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hasta luego, Dios los bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos muy contentos de saludarles a nuestra amada Iglesia Cordillera. Les extrañamos mucho, sabemos que es un tiempo especial, pero sin duda es un tiempo en el que podemos estar aprendiendo. Queremos salir aprobados de este tiempo de cuarentena, de estar en casa. Hemos podido valorar nuevamente lo que es la familia, lo que es lo que el Señor nos ha dado como primer ministerio. Así que lo hemos disfrutado y estamos muy felices de que también la tecnología nos acompañe y nos permita poder estar comunicándonos y escuchando de la palabra del Señor. Y este tiempo que viene a continuación es el tiempo de las ofrendas. Hola queridos hermanos, como dice mi esposa, es el tiempo de poder darle al Señor lo que le corresponde. Y bueno, queremos invitarle a ofrendar, a seguir ofrendando al Señor, a seguir entregándole lo que es de Él y lo que Él nos da por misericordia también y nos cuida y nos sustenta a diario. Me gustaría que pudiéramos leer aquí en Proverbios, capítulo 3, del verso 7 al verso 10. Dice así: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice, teme a Jehová, y entendemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor también entendemos que es un respeto, una reverencia, pero también es este Dios gigante, temible, que si estuviéramos ante su presencia, lo más seguro es que no, y seguramente es así, caemos muertos ante este Dios tremendo, justo. Y a este Dios al que ofrendamos, al que le alabamos, al que le agradecemos a diario, dice, no seas sabio en tu propia opinión, los queremos invitar a ser sabios en Dios, ser sabios para administrar su tiempo, sus bienes, su dinero, sus finanzas en general, y poder administrarlo para darle al Señor lo que le corresponde con gozo, con alegría. Dice que también el temor de Jehová nos dará medicina a nuestro cuerpo, un refrigerio a nuestra vida, a nuestros huesos, que podamos tener una vida gozosa, plena en el Señor, una comunión directa con Él y podamos disfrutarla a diario. Y finalmente, lo que nos lleva a dar ofrenda, honremos al Señor con nuestros bienes, honrémoslo con nuestro trabajo, con nuestra casa, tal vez su casa, su trabajo, su auto, cualquier bien que tenga para el Señor, honrelo. Honra al Señor. Y dice que el temor de Jehová como consecuencia nos da y prospera nuestras finanzas. Dice el versículo 10 para ya terminar, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos y serán llenos tus graneros. Hermanos, honremos al Señor con todas nuestras cosas y Él se encargará de bendecirnos y retribuirlo de forma justa, en su voluntad, para poder continuar en la obra. Así que eso, hermanos, les deseamos paz, alegría y les damos un abrazo tremendo. Vamos a orar en este momento por la ofrenda. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos regala junto a mi esposa de poder estar en contacto con nuestros hermanos a través de la tecnología, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos cada día más fe, más paz, Señor, alegría, para poder, Señor, entregarte lo que corresponde. Danos, Señor, el entendimiento, la sabiduría para poder organizar nuestros bienes, nuestras finanzas, Señor, y queremos entregarte a ti lo que ya te corresponde, Señor. El oro y la plata son tuyas, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Buenas, ¿cómo están, hermanos? Queríamos darle un gran saludo en este día. ¿Quién es usted? Mayita Casella Pele. Muy bien, ¿cómo está? Ve. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Elizabeth Sonia Castellán Pérez. Muy bien, ¿y cómo se encuentra hoy? Ven. ¿Qué? A ver, los muchachos, ¿cómo es su nombre? Samuel Esteban Castellán Pérez. ¿Y cómo está pasando este tiempo? Bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo es su nombre? Gonzalo Bartán Castellán Pérez. Muy bien, ¿y cómo está pasando este tiempo? ¿Cómo está? Hola, queridos hermanos, queremos mandarle un saludo. Gracias a Dios nosotros estamos bien aquí en Santa Marta. Ahora acá está empezando a sentirse más calor. Bueno, aprendiendo a vivir aquí dentro de la casa. Agradecemos siempre sus oraciones, el contacto que tenemos con algunos hermanos. Eso nos alegra también. Saber y escucharles, también orar por ustedes. Y bueno, aquí estamos aprendiendo a cómo estar siempre en casa con los 4 niños. A veces hacemos actividades, manualidades, vemos películas, hacemos tareas también. Muy bien, esperamos que se encuentren bien y que el Señor les esté dando paz, sobre todo en este tiempo, y los que no se encuentren tan bien de salud, que el Señor les siga fortaleciendo también para que sigamos creyendo en quien es la roca y permanece firme como siempre y para siempre, a pesar de que las circunstancias cambien. Les mandamos un gran saludo, muchas bendiciones. ¡Chao! Hola, hermanitas de la IBBC, soy la Cata Madrid y esperando que ustedes estén bien en sus casitas. Quería mandarles un saludito y un abrazo súper apretado porque ya los extraño infinito a todos y me hace mucha falta verlos el domingo, pero sé que igual estamos haciendo iglesia, así que igual nos estamos viendo y eso me llena de alegría. Quisiera darle las gracias a la iglesia porque el otro día vinieron unos hermanos, el hermano Esteban con la hermana Carola, a dejar unas cositas a mi casa de parte de la iglesia, y la verdad es que con mi familia estamos muy agradecidos y nada, eso me ha ayudado porque no muchos saben, mi familia no es cristiana, no va a la iglesia, pero a través de estas cositas, de estos actos de amor, ellos pueden ver cómo es el amor del Señor y cómo se manifiesta a través de su iglesia. Nada, decirles que estoy súper bien, estoy estudiando y estoy con clases online más que nada, pero nada más que eso, estoy súper feliz porque con los jóvenes nos seguimos reuniendo día por medio y eso también me ha podido ayudar a estar firme en el Señor. Muchas gracias por todo, hermanos, y ojalá que tengan una buena semana y que nos podamos volver a ver pronto. Besitos. Hola, mis hermanos, muy buenos días. Es una alegría poder reunirnos, a pesar de que sea por este medio, pero les cuento que estamos bien, gracias al Señor. Estoy junto a mi mamá, mi esposo, Pablito, y cuidándonos en medio de esta cuarentena. Quiero desearles muchas bendiciones y decirles que les extrañamos mucho a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Igual, hermanos, yo también les envío un caluroso saludo a todos mis hermanos de la iglesia IBBC. Quiero desearles que estén muy bien, que Dios les bendiga mucho y que les echamos mucho de menos. Echamos esos domingos en que nos podemos encontrar y podemos abrazarnos y podemos compartir, aunque sea un momento, personalmente. Ya va a llegar el momento en que nos vamos a juntar y vamos a poder hacerlo. Así que les deseo muchas bendiciones a su familia y a todos los que nos escuchan a través de la red de internet.
Yo también quiero decir algo. Lo amamos mucho, lo extrañamos y también de pasada, en caso de que se alargue la cuarentena, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. El Señor les bendiga. Chao. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, que tengamos un buen domingo. Estamos gozosos de poder saludarles y de poder expresarnos de alguna manera, un poco más, acercarnos de esta forma. Somos la familia Dinter Muñoz y queríamos bendecir al Señor por su cuidado, por su protección, por su fidelidad y por su misericordia. Me uno a las palabras de mi papá y nada más que decirle que lo extrañamos mucho, que añoramos ese momento de poder abrazarle y de poder compartir dentro del templo, compartir nuestra experiencia y bueno, superar la cuarentena en comunidad. Eso, un abrazo, muchos besos, los quiero mucho. Un saludo a toda la congregación, desde el pastor hasta el niño más pequeñito de nuestra iglesia. Les amamos, les extrañamos. ¿Qué decir? Ha sido un poco difícil estar distante, tanto de nuestra familia espiritual, que son ustedes, a quienes amamos profundamente, y también de nuestra familia consanguínea, que no les podemos ver. Pero gracias al Señor hemos sido resguardados, hemos sido protegidos, y sé que ustedes están orando por nosotros, así como nosotros también les llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Que el Señor les bendiga y que el Señor, sabemos que el Señor tiene el control sobre todo, así que descansemos en Él y esperemos en Él. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande y un besito fuerte a todos ustedes. Abrazos, saludos, bendiciones. Adiós. Un saludo a todos los hermanos que están en la iglesia. El principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor de Jehová.